el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. En algunas Biblias, página 1566, Evangelio según San Juan. Recordemos que el Nuevo Testamento tiene 4 libros muy importantes, que son los Evangelios. Inicia con Mateo, después con Marcos, después con Lucas y después con Juan. Este libro se encuentra después del Evangelio según San Lucas. Y casualmente yo diría que cuando usted es nuevo en la palabra, qué mejor que iniciar su lectura bíblica por el Evangelio según San Juan, porque este Evangelio, los 4 Evangelios presentan a nuestro Señor Jesucristo de diferentes formas, pero este en especial para cuando tú eres un nuevo creyente en la palabra, es un Evangelio muy bonito. El Espíritu Santo te ministra de una forma muy especial cuando tú inicias tu lectura, el conocimiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, porque presenta a nuestro Señor Jesucristo de una forma muy maravillosa. Así que yo en lo personal siempre lo recomiendo a aquellas personas que llegan nuevas a Cristo, que llegan nuevas al estudio de la palabra. No vaya al Génesis enseguida, ni vaya ya a Deuteronomio, a esos libros que son un poquito complicados. Inicia acá en el Evangelio, inicia acá en el libro de Juan. Es un buen inicio para cuando somos nuevos creyentes. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, como digo yo siempre, el anciano de días, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, su Espíritu Santo, quien está aquí en este momento con nosotros y tiene el control y toda la autoridad. Gracias, Espíritu Santo, Maestro de Maestros, quien nos lleva a toda verdad. Amén. Gracias. Tiene un subtítulo que dice Jesús y la mujer samaritana. Por eso yo decía que me gusta cuando Dios nos habla a través de una palabra muy conocida. Y este episodio bíblico es muy conocido, yo creo que lo conocemos mucho, inclusive lo relatan en Semana Santa, a veces en esas películas que hacen del Señor, a veces ponen este episodio, porque este episodio es muy conocido, de un encuentro que tuvo el Señor con una mujer samaritana. Y leemos: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues tus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¡Qué revelación! Yo tiemblo nada más cuando leo este versículo. Como el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Una de las revelaciones más profundas que tiene la palabra, porque normalmente Él decía yo soy, al referirse al yo soy, al Dios grande. Pero aquí, además de decir yo soy, hermano, estoy haciendo un paréntesis porque este verso es un verso profundo. Él dice el que habla contigo, se reveló directamente como el Mesías ante esta mujer. Qué maravilloso, ¿verdad? Sigue el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le hará traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero dicho el uno. El dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los de Samaria, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samarios a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo dicho, por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. Gloria a Dios. Wow, interesante. Bueno, fue una lectura larga, porque a veces es necesario hacer una lectura larga porque hay que entrar en contexto, porque este pasaje bíblico tiene mucho contenido, hay muchas enseñanzas, y yo decía que lo di gracias a Dios, porque normalmente cuando usted escucha una nueva enseñanza sobre un pasaje bíblico que usted ya conoce, que ya usted de pronto escuchó una enseñanza, lo primero que usted tiene que tener en su mente es una confirmación muy grande de 2 cosas muy maravillosas. Número 1, el poder de la palabra de Dios. Miren, el poder de la palabra de Dios es tan maravilloso que esta palabra, mismos versos que usted ha leído, Dios tiene la capacidad en esa misma palabra de revelarle algo nuevo y darle múltiples enseñanzas. Y eso es lo primero que usted tiene que ver cuando usted
encuentra una enseñanza en algo que ya usted ha leído, en un tema donde usted ha aprendido algo ya, y encuentra una nueva enseñanza, aquí está revelado el poder de la palabra de Dios. Y lo otro es la omnisciencia del Espíritu Santo en utilizar esta palabra nuevamente en su vida de otra forma maravillosa y enseñarle. Son dos cosas maravillosas cuando vemos estos temas así de antemano. Y lo primero que miramos en el texto de hoy es que Dios en este texto que hemos leído, en este pasaje bíblico, la primera enseñanza que nosotros podemos ver es que está revelado de cierta forma el plan de salvación de Dios. Así a macro, para iniciar como introducción, podemos decir que aquí está revelado el plan de salvación de Dios en esta historia. Y usted dirá, wow, ¿cómo? Sí, aquí está revelado el plan de salvación de Dios y lo vamos a ver, lo vamos a analizar en 3-4 puntos muy sencillos. Y lo primero que nosotros tenemos que ver aquí es que esta mujer, los samarios, desafortunadamente, un pueblo vecino con los judíos, no se llevaban bien. No había una buena relación entre samario y judío. Por eso a esta mujer se le hizo raro, extraño que el Señor se dirigiera a ella. Pero lo primero que usted tiene que notar es que esta era una mujer pecadora, como lo vimos, ¿sí o no? Era una mujer que tenía un pecado muy grande, que es el pecado del adulterio y de la fornicación, por decirlo así. Había tenido más de 5 maridos, y a pesar de eso, de ser una mujer y además de ser pecadora, Jesús no le condenó. Ese es el primer punto que debemos ver hoy. Dios no quiere condenar. Dios no nos quiere condenar. Dios no vino a condenarnos, porque si hubiera sido para condenación, pues no viene. Tan sencillo, ¿verdad? Jesús no quiere condenarnos. Él lo que quiere es cambiarnos. Él lo que quiere es cambiarnos, producir ese efecto en nuestras vidas y llevarnos del pecado a la luz, de la oscuridad, o como dice la palabra, de las tinieblas a la luz. Eso es lo primero que tenemos que notar. Por eso decía, aquí está el plan de salvación, porque el plan de salvación se reúne en eso. Dios no quiere condenarnos, porque a pesar de ser una mujer pecadora, una mujer que iba por la vida cambiando de marido, no sabemos, en realidad no se revelan las circunstancias por las cuales ella cambiaba de marido, pero ciertamente cambiaba, y eso es lo que usted hoy mismo ve normalmente en la farándula, en el estilo de vida que se lleva en este mundo, no en nuestra ciudad, sino en el mundo. Nada más es que usted vea noticias y vea cuestiones, artistas, y así como lo hacía la mujer samaritana, así igual lo hacen muchos hoy en día. Hoy tienen una pareja, mañana tienen otra, y después otra, y otra, y otra, y otra. Y no estamos centrándonos solamente en mujeres cambiando de pareja de hombres, sino hombres cambiando también de mujeres. Y así que este pecado de la fornicación y del adulterio es muy común. Pero aunque este pecado esté en ti, Dios no te quiere condenar. Jesús viene a tu vida es a cambiar ese pecado, a erradicar ese pecado. Mírelo, verso 17 y verso 18. Mire cómo le dice el Señor. Bien has dicho, no tengo marido. Mire, cuando él le pregunta por los maridos, y ella dice, no tengo marido, el Señor no le condenó, el Señor no le dijo, adúltera, fuera de mi presencia, tú eres una pecadora. No, Señor. Él le ha dicho, bien has dicho. Wow. O sea que estaba reconociendo su situación. De hecho, bien has dicho. Y es más, en el 18 le dice al final, esto has dicho con verdad. ¿Sabe una cosa? Esta mujer no se puso tampoco a ocultar las cosas. Sabía cuál es la situación. Dios le reveló eso. Pero aquí lo interesante es que Jesús no la condenó. Jesús no vino a condenarnos. El plan de salvación está aquí, hermano.
Jesús no viene a condenarnos. Él no vino, no bajó de allá de su trono donde estaba y se puso en la cruz para condenarnos. No, Él vino fue a mostrarnos dónde estábamos, a llevarnos a una mejor, a quitar el pecado de nosotros, a llevarnos de tinieblas a luz. Mire qué hermoso le dice a esta mujer: bien has dicho, no tengo marido. Ok, eso es verdad. No le condenó, y por eso le digo, eso es lo primero que usted tiene que ver en este relato, en la enseñanza de hoy. Seguidamente a esto, Dios nos muestra dónde estamos parados. Dios nos va a mostrar dónde está parado usted y yo. Él nos va a mostrar cuál es nuestra realidad. Cuando el Evangelio llega a ti, lo primero que Dios te va a mostrar es la realidad tuya, tu realidad. Que ese es el choque de trenes que yo siempre hablo. Yo siempre he dicho que el Evangelio es un choque de trenes. Porque choca la verdad de Dios contra nuestra verdad. Y eso es un choque de trenes, hermano, porque usted normalmente está criado en una sociedad que es contraria a Dios. Así que cuando el Evangelio llega y usted llega al Evangelio, esto va a ser un choque porque es todo lo contrario a lo que usted ha vivido. Y Dios lo primero que va a hacer es eso, mostrarte cuál es el punto de partida, dónde estás y dónde lo vemos. Miremos verso 18, mire cómo le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Automáticamente le digo: mira, tú tienes una situación muy grave. Estás caminando en un pecado que se llama adulterio y fornicación. No le digo directamente: tú eres una adúltera, eres una fornicaria, no. Pero sí le mostró su realidad. Porque Dios es así, Dios es maravilloso con nosotros. Él no te va a decir adúltera. Mire, un día le llevaron a una mujer para prediarla. Y en ese caso, igual que en este, porque esta era una mujer que tenía muchos maridos, tenía un pecado muy grave. Y a la otra también la consiguieron. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Cuando todos ya se habían ido, le dije: ¿y dónde están tus acusadores? Y le dijo: se han ido. Y él le dijo: ¿no te han condenado? No. Y él le dijo: yo tampoco. Si ve que ese es el plan maravilloso de salvación. Él no viene a condenarnos, por el contrario, Él viene a salvarnos. Le pregunté: ¿dónde están todos los que te vinieron a apedrear? No hay ninguno. Y Él, que sí tenía toda la autoridad, yo repito, mire, si quien podía tirar una piedra era el mismo Señor. Él sí tenía la autoridad para tirar una piedra y le dijo: yo tampoco te condeno, porque es que Él no vino a condenarnos, hermano. Y aunque haya realidades y pecados en tu vida, eso es lo que Dios quiere. Quiere que te des cuenta dónde estás tú. Y por eso es lo primero que le dice después a ella: bien has dicho. Porque el que tienes no es tu marido, y los otros anteriores tampoco. Y esta mujer queda en shock. Bueno, ¿y quién le dijo esto a él? ¿Cómo conoce mi vida? Si se da cuenta, porque Dios quiere, primero no te viene a condenar, y segundo, que estamos diciendo ahora, te viene a dar el punto de partida. Y el punto de partida es que tú reconozcas tu pecado, es que tú reconozcas cuál es la actualidad espiritual en tu vida. Y tú ese es el inicio del Evangelio, ahí donde tú inicias. Y tú tienes que reconocer eso y decir: wow, sí, Señor, soy pecador. Si ves que este es el plan de salvación, ¿cómo en esta porción bíblica estamos descubriendo el plan de salvación? Dios quiere eso. Nos va a mostrar dónde estamos. Y en este caso, en el de esta mujer, era un problema de adulterio. En el caso de nosotros, todos nosotros sabemos cuál es nuestro punto de partida en el Evangelio. Hermano, tú que me estás viendo, tú sabes cuál es tu punto de partida. Dios te lo estará revelando ahora en este momento a través del Espíritu Santo, si no has llegado a Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, yo sabía cuál era mi punto de partida. Cuando Dios me empezó a confrontar, así como confrontó a esta mujer y le dijo: has tenido 5 y este tampoco. A mí también me dijo. A mí también me dijo lo que me tenía que decir en su momento. Pero lo importante es reconocer y saber que eso está mal, que ahí estamos mal. Lo tercero que nosotros debemos ver aquí, que es importante, es que Dios automáticamente quiere limpiar y sacar todo lo malo.
todo lo malo. Él lo que quiere es limpiar eso. Cuando Cristo llega a nosotros, Él lo que primero quiere es que el Espíritu Santo inicie esa limpieza en nosotros. Empieza ese proceso de limpieza, ese proceso que la Biblia lo llama santificación. La santificación no es algo inmediato. Mire, la salvación sí es algo inmediato. Cuando usted internamente le pide perdón a Dios y le pide, Señor, ayúdame, quiero ir a ti, desde lo más profundo de su corazón, Dios le perdona, eso es instantáneo. Pero el proceso de santificar y le justifica delante del Padre instantáneamente, pero el proceso de la santificación es un proceso que empieza en nuestra vida, y así empezó en esta mujer. Mire, el verso 14: mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que cuando Cristo llega a nosotros, Él envía el Espíritu Santo, y esa agua viva que Él está hablando ahí es el Espíritu Santo. El agua viva que está hablando Cristo ahí es el Espíritu Santo, el que va a llegar en ti, va a empezar a remover ese pecado de adulterio, va a empezar a remover la fornicación, va a empezar a remover todo lo que está contrario en nuestra vida a Dios. Este es el verdadero significado de los ríos de agua. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Mire, por algo, mire, el Señor cuando se fue, después de estar más de 40 días con los discípulos, después de la resurrección, les dijo, no les dijo, bueno, listo, inició la iglesia, vamos, conformen la iglesia y vamos a montar aquí, tú vas para allá, ustedes van para Samaria. No, les dijo, un momento, quietecitos hasta que llegue el Consolador, porque Él les enseñará, Él es identidad de poder, y ahí sí iniciamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestra compañía, el Espíritu Santo es nuestra fuerza, es quien nos libra, es el que nos ayuda. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nada, hermano. Por eso la iglesia no inicia una vez se va al Señor. Por eso ellos tuvieron que quedarse en el aposento alto esperando hasta el Pentecostés, hasta el día de la fiesta del Pentecostés. Porque es necesario que esos ríos de agua de vida entren en el creyente, porque esos son los que van a empezar a barrer todas las cosas malas. Esos son los que empiezan a barrer y a quitar y a sacar todo lo malo. Pero ¿sabe cómo funciona esto? Con el cuarto paso. ¿Sabe cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es el paso de fe que hay que dar. Cuando llegamos a Cristo tenemos que dar ese paso de fe. Usted reconoce primeramente cuando Dios lo pone en cintura, cuando Dios a través de la palabra lo pone en cintura y le muestra lo que usted tiene mal, lo que a Dios no le agrada de su vida y cuál es el pecado en su vida. Pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es dar el paso de fe y empezar a caminar para sacar eso de nuestra vida. Son dos cosas muy diferentes, porque muchos van a la iglesia y está la palabra fluyendo y están ellos, amén, 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 gloria a Dios. Sí, verdad, pero es como si no fuera con ellos, sino con el que está atrás o al lado, pero con ellos no es. Pero la palabra es con todos los que estamos aquí, hasta con el predicador, el primero soy yo. Es con todos, hermano. Porque hay que dar ese paso de fe, y ahí es donde viene. Cuando Cristo llega, debemos dar ese paso de fe para empezar a cambiar el rumbo. ¿Y cómo sabemos que ocurrió esto en ella? Vamos al verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Voy a dejarlo hasta aquí, punto suspensivo, y ahora seguimos tocando ese punto. Mire, ¿sabe lo importante que era un cántaro de agua en ese tiempo? Si usted recuerda ahora que estábamos leyendo, cuando el Señor le dice que le iba a dar agua de vida, ella lo primero que hace en su mente, primero sin pensar y discernir con quién estaba hablando, le dice, tú no tienes un cántaro, ¿cómo vas a sacar el agua, verdad? Por la importancia que había en los cántaros. El que no tenía un cántaro no podía sacar agua, y prácticamente no los prestaban, hermano. ¿Por qué? Porque esas vasijas eran
caras, eran costosas. Eso era fundamental en esos tiempos. Y el cántaro era algo muy fundamental. Era muy fundamental en ese tiempo. La escasez del agua era mucha y los cántaros no se prestaban. Era un bien fundamental. Y aquí, a ella dejar el cántaro y salir a dar las nuevas buenas de Cristo, ¿sabe qué? Está dando paso de fe. Ese cántaro aquí significa la vida de ella antigua. Ella dejó esa vida, dejó ese cántaro tirado y salió, porque ya el Mesías le dio ingreso al Mesías a su vida y el Mesías entró a su vida. Por eso es que ella deja ese cántaro. ¿Usted no recuerda la viuda del aceite? Esa historia bíblica de la viuda del aceite, que mandó a su hijo a buscar los cántaros para llenar y consiguió, no consiguió mucho, ¿verdad? Consiguió, pero ¿sabe por qué no consiguió mucho? Porque mandó el hijo y no fue ella, porque es que ¿quién le va a estar prestando? Gracias a Dios, por la misericordia de Dios le prestaron algunos, porque es que eso era un bien muy privado, eso era privado, esencial, costoso. El cántaro de agua era algo muy importante, los cántaros donde se echaban y se almacenaban. Pero a esta mujer no le importó el cántaro. Esta mujer, mire cómo dice, esa mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad, verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ve al hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿Cuánto he hecho? ¿No será este el Cristo? Y ese es el paso de fe, hermano. Tu vida tiene que cambiar. Todo el que llega a Cristo no puede salir igual. Tú llegas a Cristo, pero tú cuando llegas a Cristo llegas en una forma, y cuando sales de Cristo, cuando ya Cristo está en tu vida, ya eres otra persona. Y aquí está en esta persona. Es que es impresionante cómo está el plan de salvación en esta historia, hermano. Cómo llega esta mujer con pecado, con adulterio, con fornicación, como quiera que usted lo llame. Son dos pecados diferentes. No sabemos si el primero fue su esposo, pero yo creería más y me inclino más a la fornicación, porque el Señor le dijo: ninguno fue tu esposo. Entonces, al ninguno ser tu esposo, ella era una fornicaria. Ella tenía el pecado de la fornicación. Pero cuando sale de ese encuentro con Cristo, cuando Cristo se le revela, porque es importante, miren, como yo he dicho, ese verso es un verso, cuando ella le dice: sé que tiene que venir el Mesías, le dice: yo soy el que habla contigo. Dios mío. Muchas veces en el relato bíblico, en el Evangelio, vemos que él decía: yo soy. Pero así como lo digo, yo soy el que habla contigo, pocas veces lo encuentra usted en la Biblia. Una revelación maravillosa, y eso creó un impacto en esta mujer, en la vida, así como Cristo impactó mi vida, impactó su vida y nos impacta, así impactó a esta mujer de forma maravillosa, que no tuvo más que dejar su cántaro. Dejar ese cántaro representa su vida pasada, dejó la fornicación, atrás la fornicación, y fue ¿a qué? A trabajar para el reino, a trabajar para el reino enseguida. Enseguida fue a decirle a los hombres: mira, acá está el Cristo. ¿No será este el Cristo? Mira, es impresionante lo que ocurrió, y es impresionante el testimonio de esta mujer. Lo vamos a seguir leyendo ahora aquí. Cristo no quiere criticar nuestro pecado. Usted no encuentra en este relato bíblico, ni lo va a encontrar, que él esté criticando el pecado. Por el contrario, a la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más. Así le digo, ¿verdad? Ninguno de están los acusadores, ninguno te tiró una piedra, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Eso es lo que quiere Dios, ese es el plan de salvación. Así le dijo a esta mujer: yo soy el que habla con Cristo, yo soy el Cristo. Él no va a criticar nuestro pecado, él lo que quiere es limpiar el pecado, quitarlo, erradicarlo de una vez por todas. Y de tal manera lo hizo con esta mujer, que mire lo que ocurre, hermano. Tal fue el impacto de Cristo y el agua de vida en la vida de esta mujer, que muchos samarios creyeron en Cristo a causa de su testimonio. Verso 29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a ver. Mire, esta mujer
tuvo un encuentro con Cristo y no salió igual. El evangelio en ella tuvo ese impacto de poder. Y ella fue a los hombres y a aquellos hombres que muy seguramente la repudiaban. Porque ella vino al pozo cuando el pozo estaba solo. Porque muy seguramente por ese pecado era señalada. Recordemos que las mujeres en ese tiempo eran muy señaladas por todos esos temas. Pero estos hombres que de pronto la señalaban y la acusaban de fornicaria, ella fue sin ningún miedo después, venció todo el estigma social, venció todas las barreras y fue a predicar a Cristo. Voy a mostrarles a Cristo. Esta mujer posiblemente es la primera evangelista que mencione la palabra. Es la primera mujer. ¿Y sabe por qué digo que es evangelista? Porque fue y predicó a Cristo, porque ella no fue a hablar cosas, fue a hablar, y digo, lo primero que dijo, ¿no será este el Cristo? Y eso consiste el evangelio, en presentar al Hijo de Dios, en presentar las buenas nuevas. Y dijo lo que había hecho, me ha dicho todo, me ha revelado mi vida. Posiblemente este es el Cristo, vamos a verlo. Nada más y nada menos entre samaritanos, enemigos de los judíos. Impresionante, enemigos. Pero por más que su testimonio, su prédica o sus palabras fueron cortas, tuvieron un impacto en los samarios, porque vinieron a verle. Mire, del verso 39 hasta el final, vamos a leer el impacto que tuvo esas cortas palabras o ese efecto que Cristo tuvo en la vida de esta mujer. Verso 39. Mire, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Cristo, por la palabra de la mujer. Aquí nos confirma posiblemente, Dios mío, esta mujer fue la primera mujer que empezó a evangelizar. Impresionante como lo menciona la Biblia, ¿verdad? Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samarios a él, le rogaron que se quedase con ellos, se quedó ahí por 2 días y creyeron muchos más por la palabra. Mire, el Señor esos 2 días estuvo predicándole a los samarios. Mire cómo dice esto, ¿eh? Por eso cuando nosotros leemos el inicio, cuando empezamos a leer acá en el inicio, mire cómo dice el verso 4, el verso 3, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué dice la Biblia que era necesario que Cristo pasara por Samaria? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todo y a Dios tenía un plan. Él sabía que en ese pozo iba a estar esa mujer, y él sabía que esa mujer iba a predicar, iba a hablar, que iba a causar un impacto en la vida de ella. Y adicional a eso, él sabía que iba a quedarse 2 días, y en esos 2 días él iba a predicar, y muchos samarios iban a llegar a él, como lo estamos leyendo ahora acá, porque es que la Biblia dice, y le era necesario. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo Juan sabe que le era necesario al Señor antes que pasara al evento? Porque no es Juan, es el Espíritu Santo que está diciéndole a Juan, escribe eso, porque él es necesario, porque va a haber una mujer en el pozo, Cristo va a cambiar su vida, va a impactar a su vida, y después ella va a llevar el evangelio a muchos samarios. Y mire cómo dice aquí al final, como estamos leyendo, y decidan a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Si ve cómo se reveló Cristo cuando le dijo a ella, cuando ella le dice, sé que viene el Cristo, claro que viene, soy yo, aquí estoy enfrente de ti. Se reveló, y en esos 2 días posteriores que habla la Escritura, que él se quedó y les predicó a ellos, verdaderamente ellos dijeron, verdaderamente este es el Salvador del mundo, verdaderamente este es el Cristo. Mire, hermano, el plan de salvación, ¿sí vio cómo está el plan de salvación? Aquí está escrito en esta historia el plan de salvación,
Y eso es lo que quiere Dios, llegar, quitar el pecado. No viene a condenarnos, quiere quitar el pecado, quiere que el Espíritu Santo empiece a crear ese río de agua de vida en tu vida, que empiece, Señor, a trabajar para la obra, así como esta mujer, que deje esa vida, tira ese cántaro por allá lejos, que es tu vida, arroja ese cántaro, y después que tú arrojas ese cántaro, empieza a fluir Dios, empieza a trabajar esta mujer, güey, y ese impacto que Dios creó en su vida, y después fue a los samaritanos. Mire, es impresionante, los samaritanos, enemigos de los judíos, y recibieron el Mesías, pero los judíos no recibieron al Mesías. Qué cosa, ¿sí o no? Impresionante. Pero ¿sabe por qué? Porque una mujer cambió, hizo la diferencia. Un alma hizo la diferencia. Por eso yo siempre he dicho que tan importante fue Felipe con el etíope. En Etiopía creció el evangelio posiblemente por esa persona, porque Felipe, el Espíritu Santo, lo llevó y le predicó, le enseñó la palabra, lo llevó a las aguas, y después el Espíritu Santo se lo llevó y ese hombre se fue hacia Etiopía. Pero usted sabe que el impacto que seguramente causó Dios allá en Etiopía a través de ese hombre es el mismo que ocurrió acá en Samaria. Cristo, siendo judío, de la casa de David, de la descendencia de David, recordemos que su madre terrenal, o él nació de María, que es descendiente de David, aunque José no es su padre, sabemos que él es engendrado por el Espíritu Santo, pero cierta descendencia del camino también tiene algo de David, pero directamente el linaje de Cristo viene por su madre, por María. Así que este judío de la casa de Judá, de descendencia de David, no es recibido por su pueblo, pero sus enemigos, los vecinos enemigos, los samarios, mire cómo cierra este verso: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y ese es el final del plan de salvación, que usted reconozca a Cristo. Si ve, porque aquí está el plan de salvación completico, está completico en una sola pieza, porque llega usted en pecado, como estaba esta mujer. Al encontrarse con Cristo, su vida es transformada. Cristo envía el Espíritu Santo, que es el agua viva que Él le habló, los ríos del agua viva. Él dice: si tomas de esta agua que yo te doy, no vas a tener sed más, porque es el Espíritu Santo que empieza a cambiar tu vida. Y después de eso, tú te pones en acción. No necesitas ser evangelista, no necesitas ser pastor, no necesitas ser apóstol, no necesitas ser maestro. Solamente necesitas ir a decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Con eso es suficiente para transformar. Ella se constituyó posiblemente en la primera evangelística, pero no tenía ni siquiera el ministerio, solamente tenía esa vocación. Quería comunicar, ese deseo de comunicar lo que Dios hizo en su vida. Y decía: ¿no será este el Cristo? Estos aterrados fueron, lo invitaron, y el Señor se quedó 2 días. Por eso al inicio dice que le era necesario pasar por Samaria, porque se iba a quedar 2 días, y en esos 2 días estuvo predicándole. Y como motivo de esa predicación, muchos samarios lo reconocieron como el Mesías, como el Cristo, cosa tal que no hicieron los judíos. Bueno, sabemos que también hay un plan ahí, que gracias al endurecimiento de los judíos, pues estamos hoy, le damos gloria a nosotros, que éramos del pueblo gentil antes, llegamos a Cristo. Pero aquí está el plan de salvación. Esto es lo que quiere hacer el Señor. Dios no nos viene a condenar, porque si fuera por condenarnos, vuelvo y repito, se queda en el cielo y no viene, y ya estábamos perdidos, porque en realidad estábamos perdidos. Pero eso Él no quiere. Él no viene a criticarte ni a condenarte. Él viene a cambiarte, a transformar, a quitar el pecado, a llevarte de las tinieblas a la luz admirable. Ahí es donde viene Cristo, viene a llevarnos a la luz admirable, de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de Dios. Y aquí lo vemos, algo tan sencillo. Mire, los discípulos ni siquiera, tanto fue el efecto, que cuando ellos llegaron y la vieron hablando con ella, ni siquiera preguntaron nada, dice. De pronto lo pensaron, pero no preguntaron nada. Entraron en otro tipo de conversación que no viene al caso en este momento. Pero lo importante es esto: el efecto que causa el Señor en nuestra vida. Y tú, hermano, que me estás escuchando, si no has llegado a Cristo, es el momento.
Porque así como causó este efecto en esta mujer, así como lo causó en mi vida, así como lo ha causado en la vida de muchos, ahí está el Señor dispuesto para hacerlo en tu vida también. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor esperando nuevamente. Ahí. Para cambiar tu vida, para transformarte. Cualquiera que sea tu pecado, Él no lo va a venir a criticar. Él no le dijo adúltera a la mujer adúltera. Venga y tírenle piedras, ¿no? Él no le dijo a esta mujer samaritana fornicaria, apártate de mí, mujer pecadora, no. Por el contrario, le dijo, bien has hecho, has hablado con verdad, has reconocido tu pecado. Y eso es lo que hay que hacer. Tienes que reconocer, porque Él te va a poner en situación. La palabra de Dios nos va a poner en sintonía, nos va a mostrar nuestra realidad, las tinieblas que hay en nuestra vida antes de llegar a Cristo. Pero una vez Cristo hace su trabajo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, el plan de salvación continúa. Ya somos criaturas, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. ¿Cómo pasaron las cosas viejas en ellas? Tiro el cántaro. Fuera con ese cántaro. Yo me voy ahora a servirle a Cristo. Yo me voy ahora a decir las buenas nuevas. Y qué testimonio tan impresionante, ¿verdad? Como esta mujer, muchos hombres samarios, que de pronto la criticaban, aquellos que de pronto le criticaban, que la señalaban por su vida moral que era mala, tenía un pecado moral muy malo. Pero ella sin ningún miedo, sin ningún estereotipo social o cultural, fue y les habló. Las mujeres no hablaban mucho en ese tiempo, porque existía cierta situación de que los hombres tenían como el poder de la palabra, la razón, pero aquí se configura lo contrario. Esta mujer empieza a predicar a Cristo como evangelista y los hombres escuchan. Y no solo escuchan, vienen a Cristo, lo confirman y le dicen, Señor, quédate con nosotros. El Señor se queda 2 días y 2 días después, Samaria para Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Ese es el plan de salvación. Yo le doy gracias a Dios porque eso es lo que quiere y lo que nos revela hoy Dios es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tú que me estás escuchando, hermano, o que me vas a escuchar después posteriormente, ese es el plan de salvación de Dios. Llevarnos a la vida eterna. Limpiar el pecado de nuestras vidas. Pero tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que reconocer cuál es la oscuridad que hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Las cosas que nos separan de Dios. Hay que arrojarlas. Así como ella dejó su cántaro, deja eso. Deja la homosexualidad. Deja el chisme. Deja las envidias. Deja el odio, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la incredulidad, deja la cobardía, deja todas esas cosas. Si tú quieres saber qué no le gusta a Dios, lee 1 Corintios. Está claro. Son de los libros que más hablan de las cosas pecaminosas, de las conductas que hay en el hombre que a Dios no le agrada. Y tú te debes apartar de eso. Hechicería, brujería, toda clase de ocultismo. A Dios no le agrada eso. Y Dios viene. Mire, la Biblia cuenta que un día Pablo iba caminando y había cierta divina que estaba con ellos. Y Pablo cogió y reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Y después el que se jactaba con la riqueza que hacía de que ella, ese era un negocio que tenían montado, vino contra ellos, porque es que a Dios no le gusta ninguna de esas cosas. Brujería, hechicería, los incrédulos, los cobardes. El libro de Apocalipsis también habla de todas esas cosas que a Dios no le gustan. Todas esas cosas es oscuridad en nuestra vida. Y eso es lo que Dios viene a quitar, esa oscuridad y llevarte a la luz a través de los ríos de agua vida. Cuando Él nos da esa agua que le dijo a la mujer samaritana, Dios, yo te doy de esta agua y ya no vas a tener más sed. Fíjense que ella
todo lo veía en un plano humano. Le decía, ¿qué agua me vas a dar si no tienes cántaro? Y después cuando él le habla del agua de vida, le dice, bueno, dame de esa para yo no venir a buscar más agua, porque estaba pensando en el trabajo que era venir con el cántaro, recoger el agua, llevarla a la casa y venir con el agua. Y ya ella estaba pensando era en todo el tema material, ¿verdad? En todo el trabajo que era venir al pozo 2 o 3 veces al día a buscar agua. No sabemos a qué distancia de su ciudad o de su vivienda quedaba el pozo. Y él estaba pensando en lo material. Pero cuando ella le dice, sé que viene el Cristo, él le dice, yo soy el que habla contigo, ya eso lo cambió todo. Le abrió el entendimiento espiritual. Ya ella sabía que no le hablaba de lo material, sino de lo espiritual. Y ahí cambió su vida, hermano. Abramos los ojos. Abramos los ojos. El Mesías está ahí, está disponible para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por la revelación que nos has hecho hoy en día, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a combatir, a dejar todas esas cosas atrás, así como hizo esta mujer que dejó su cántaro. Así debemos dejar nosotros todas aquellas cosas que no te agradan a ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dejar todas las cosas que no te agradan a ti. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a transformarnos, que sean esos ríos de agua de vida del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudándonos a llevarnos a la luz admirable que eres tú, Jesucristo. Gracias, mi Señor. A aquellas personas que nos están escuchando, oro por ellas, Señor. Sé tú revelándoles también, Señor, tu plan de salvación, lo que tú quieres hacer en su vida. Tú no viniste a condenar sus pecados, Señor. Tú viniste a limpiarlos, a quitarlos, a erradicarlos de su vida y a llevarlos a la vida eterna, así como elegiste a ella. Oro por sus vidas, Señor. Aquellos que nos están viendo, nos van a ver y no te conocen, Señor Jesucristo. Sé tú revelándoles este plan de salvación, esta buena nueva a su vida, Padre Santo. La gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermanos. Agradecidos, Señor, como siempre. Que esta palabra sea de bendición, así como lo ha sido para mi vida, para ustedes.